Esta ha sido la semana de los Macabeos. Si eres católico, alégrate porque en tu Biblia está el primer libro de los Macabeos y el segundo. Los libros de los Macabeos nos han acercado a un momento casi desesperado de la historia del pueblo hebreo. La verdad es que, aunque el destierro a Babilonia terminó y aunque algunos, aunque no muchos proporcionalmente de los judíos, retornaron a Jerusalén y a Judá, el hecho es que la independencia como tal no se recuperó desde ese momento y en realidad nunca volvió hasta bien entrado el siglo XX, aunque en condiciones completamente diversas. El primer y segundo libro de los Macabeos, ¿qué es lo que nos cuenta? ¿Qué nos ha contado? Pues nos ha contado esta epopeya de los Macabeos. Nos ha contado una batalla por la fe, una batalla por las sanas y santas costumbres, una batalla por la ley de Dios que finalmente no es solamente un homenaje a nuestra propia coherencia, sino una alabanza al Dios que da la vida y un acto de caridad, un acto de amor hacia los más pequeños y más frágiles. La primera lectura de hoy nos narra el final desesperado y amargo del rey tirano y es claramente leído como un mensaje del cielo que desaprueba su cruel y funesto desempeño. Para nosotros, ya cristianos, este lenguaje puede sonarnos sencillamente violento o duro. La descripción minuciosa de la caída del déspota puede chocar con nuestro sentido de la compasión. Pero si somos honestos, admitiremos que más de una vez hemos querido la derrota y el castigo para los perversos de nuestro tiempo. Tal vez podemos estar pensando en terroristas, violadores, etc. Sería incluso hipócrita decir que los sentimientos de esta lectura son completamente ajenos a nuestra época o a nuestra cultura. Todo ha quedado iluminado por Cristo, pero la luz de Cristo no es magia, es un efecto progresivo en nuestra conciencia que descubre con sorpresa agradecida el amor inmerecido. Solo así, solo a precio de amarnos así hasta la sangre inmerecidamente, logró Cristo que pensáramos más en la conversión de nuestros enemigos que en el castigo que creemos que se merecen. La lucha de los Macabeos logró éxito, como escuchábamos en el texto del día de ayer, donde se ve claramente que pudieron renovar la consagración del templo, y esto es maravilloso. Esto es un motivo de mucho gozo para ellos. No todas las luchas de fe tienen ese mismo desenlace feliz. Ya hemos aprendido algunas lecciones, y quisiera que termináramos esta semana de los Macabeos destacando también algunas diferencias, porque no todos son parecidos entre lo que ellos tuvieron que vivir y lo que a veces nos toca a nosotros. La primera diferencia es que ellos estaban luchando por la santidad de la ley de Moisés, y aunque nosotros apreciamos nuestras raíces judías, y aunque eso está claro, también debe estar claro que nuestro primer motivo de júbilo y la primera razón para nuestro martirio no es la ley de Moisés, simplemente. Nuestro primer motivo de martirio, si llegara a ser el caso, que solo Dios lo sabe, y habrá que pedir fuerzas y misericordia, pues nuestro verdadero y único motivo de martirio es aquel Señor que en primer lugar se entregó por nosotros. Uno de los muchos hermosos títulos que la Iglesia da a nuestro Señor Jesucristo es Rey de los Mártires. O sea que nosotros, los mártires cristianos, ¿verdad?, lo son ante todo por Cristo, por el testimonio de la fe en Cristo, por la proclamación de aquel que nos amó primero, como dice bellamente la primera carta de San Juan. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que los Macabeos, en el fondo, querían preservar su cultura, querían preservar su elección, es decir, lo distintivo de su elección, como pueblo preferido y amado de Dios. Es algo perfectamente comprensible, pero el mensaje cristiano no se refiere únicamente a un pueblo específico, metido dentro de unas fronteras geográficas. Hemos sido llamados, hemos sido empujados, hemos sido impulsados por Jesús para llegar hasta el último confín de la tierra, y por eso a nosotros sí que nos corresponden aquellas palabras que Dios dijo a través del profeta Ezequiel: no queremos la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En el texto de hoy, por ejemplo, de la primera lectura, deja un cierto sabor de gozo porque el malo, es decir, el rey Antíoco, muere en la enfermedad y en la desesperación y en la confusión.
Para nosotros los cristianos el mensaje es otro. De lo que se trata es de la conversión de todos los pueblos. Y el último mensaje es que para ellos la meta era el templo. Para nosotros el templo verdadero, como lo muestra la carta a los hebreos, no es construido por manos humanas. A lo que nosotros estamos aspirando es a otro templo, es a otro lugar. Y el nombre que recibe en la Sagrada Escritura y en la teología y en tu corazón es el cielo. Y nosotros queremos ir ahí. Queremos que todos también lleguen con la misericordia de Dios al cielo. Y el cielo para nosotros es Cristo. En alguna ocasión hemos comentado lo molesto que resulta para el mundo el ministerio de los profetas. La palabra de Dios incomoda, talla, fustiga, y el motivo es sencillo. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Este fastidio o incomodidad llega a convertirse en genuino odio, como lo muestra el caso de Juan Bautista, a quien Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Suena un poco extraño entonces, pero debemos decir que un deber del predicador es decir y predicar la verdad, aunque incomode o produzca escozor. No está en vano aquel versículo del Evangelio: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros», porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. A esto se refería San Pablo seguramente cuando dijo: «Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo». El Evangelio nos presenta a Jesús preguntado sobre una cuestión absurda que pretende desautorizar la verdad de la vida eterna. Hacen la pregunta unos saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Por qué hacen esta pregunta? Lo que hay detrás de la argumentación saducea es desautorizar a Jesús y derribar mediante el ridículo una verdad de nuestra fe, la vida eterna. Parten de un caso imaginario. Una mujer tuvo 7 maridos que murieron uno tras otro y preguntan a Jesús: ¿de cuál de ellos será esposa esa mujer después de la muerte? Según la ley del levirato, si varios hermanos viven juntos y uno de ellos está casado y muere sin dejar descendencia, otro de los hermanos vivos ha de tomar a la viuda por mujer, y el primogénito de este matrimonio es considerado legalmente como hijo del difunto. La razón esencial era la de perpetuar la descendencia masculina, la casa, como se decía entre los hebreos, y quizá también evitar la enajenación de los bienes familiares. La ley no era exclusiva del pueblo hebreo, también estaba entre los hititas, hurritas y asirios, donde el levirato se aplicaba no solo a la viuda, sino también a la prometida cuyo esposo muere antes del matrimonio, en cuyo caso el hermano del difunto debe casarse con ella. En el caso del Evangelio de hoy, la situación se complica fuera de toda verosimilitud y es típica del estilo de los casos morales que se discutían en las escuelas rabínicas. Muere un hermano tras otro y cada uno de ellos toma por esposo a la misma mujer. Para ellos, si existe la resurrección, al resucitar, todos los hermanos se casaron con ella. Tienen todos el mismo derecho a la misma mujer. Y eso es inadmisible, por tanto, no existe resurrección. Jesús, siempre apacible y paciente, en primer lugar responde que la vida después de la muerte no tiene los mismos parámetros de la vida terrena. La vida eterna es otra vida en otra dimensión, donde, entre otras cosas, ya no existirá el matrimonio, que está vinculado a nuestra existencia en este mundo. Los resucitados, dice Jesús, serán como los ángeles y vivirán en un estado diverso que ahora no podemos experimentar y ni siquiera imaginar. Así lo explica Jesús. El estado de comunión entre los cristianos será tan profundo que ni el mismo matrimonio se le puede equiparar. Pero luego Jesús pasa a fundamentar y corregir la intención torcida de los saduceos y lo hace citando la Sagrada Escritura con una sencillez y una originalidad que nos dejan llenos de admiración por nuestro Maestro. La prueba de la resurrección Jesús la encuentra en el episodio de Moisés y de la zarza ardiente, allí donde Dios se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El nombre de Dios está relacionado a los nombres de las personas con quienes Él se vincula, y este vínculo es más fuerte que la muerte. Y nosotros podemos decir también de la relación de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, que Él es nuestro Dios. Él es el Dios de cada uno de nosotros, como si Él llevase nuestro nombre. A Él le gusta decirlo, y esta es la alianza. He aquí por qué Jesús afirma: no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Y este es el vínculo decisivo, la alianza fundamental, la alianza con Jesús. Él mismo es la alianza. Él mismo es la vida y la resurrección, porque con su amor crucificado venció la muerte. En Jesús, Dios nos dona la vida eterna, la dona a todos, y gracias a Él todos tienen la esperanza de una vida tan bella como inimaginable. Amén.